Hey, welcome to English Star. We are ready to begin. Hola a todos. Voy a comenzar ahora en español, Am, ya que eh, vamos avanzando de a poco, vamos preparándonos, ¿cierto? Para que comencemos a aprender bien los verbos irregulares y, y podamos comprender eh, en qué momento tenemos que utilizarlos y de qué manera tenemos que pronunciarlos y la manera en que van a formar parte de nuestro contexto, en este caso literario, ¿no? Como cuando uno escribe algo que tiene relación con las cosas que vivimos. Pero primero quisiera decir que, bueno, lamentablemente se me hace muy difícil el tiempo. Ustedes saben que hoy en día estamos en todo el mundo viviendo algo que es muy desagradable, diría yo, en el sentido de que es una palabra que no es muy grata. La palabra se llama inflación y tiene que ver con que todo sube, pero nosotros seguimos ganando lo mismo. Eso quiere decir que tenemos que trabajar más para poder cumplir con nuestras obligaciones de pago, con las cosas que necesitamos. Y esto hace que obviamente tenga que trabajar más y al trabajar más, evidentemente me queda muy poco tiempo para poder tratar de hacerlos más seguidos los videos. Es por eso que la demora, así que pido las disculpas correspondientes por el tiempo. A veces que quisiera que fuera más seguidos los videos y a veces más difícil, cada vez es más difícil. Pero en fin, aquí estamos de nuevo y vamos a continuar con, en este caso, el verbo know. La definición de know está en inglés debido a que en general cuando uno va a aprender un idioma, este idioma eh, tiene que ser conocido en todas sus áreas, hablado, escrito, escuchado y leído. Entonces uno debe de a poco ir introduciendo una mitad español, una mitad inglés. Por ejemplo, acá yo tengo know, ¿cierto? Y su definición que dice be aware of. Be aware of through observation, inquiry or information. Entonces uno dice ya, una definición de esto, evidentemente que es para que ustedes las busquen en la casa, porque tienen que ir asociándose o sus mentes se tienen que ir adaptando a esta nueva forma de escritura, a esta nueva forma de, de observación de algo que se requiere de aprender. Porque aquí tenemos be, ¿cierto? Que viene el verbo to be, que significa ser o estar, ¿verdad? Entonces, be está en forma base, como terminación ar, ir, ser, ¿cierto? El verbo significa ser o estar. En este caso va a significar ser. Y aware of, por ejemplo, consciente, ¿cierto? Ser consciente o estar consciente a través de la observación, ¿no? A través de la observación de, de, de la de la por ejemplo inquiry, indagar, ¿no? Inquire, de la indagación, ¿cierto? O la information, que prácticamente está en español, ¿no? Entonces ya uno dice, ok, information es como que lo único que cambió fue la letra T, ¿no? Que en español es la letra C, información, y acá dice, y la forma de pronunciarla, fíjense, information, information. Si ustedes se fijan, al yo decirlas, al yo leer estas palabras, ustedes van a ir de a poco asociando el sonido. Entonces ya no es información, información como si fuera español, ¿no? Entonces, no, en inglés, ¿cómo se dice? Information. Information. Entonces, entonces yo voy a acostumbrarme a este sonido. Es por eso que
acá están escritas en inglés. Porque esto es lo que yo quiero aprender. O sea, cómo lo leo, cómo lo digo, cómo lo pronuncio. Y es por eso que las definiciones de los verbos están en inglés para que ya podamos avanzar un poco más, aprender un poco más y tener la facilidad de entender un verbo en inglés. Los ejemplos son simples. Acá abajo dice, I know you very well. I know you very well. Fíjense que si nosotros queremos definir la definición, bueno, es redundancia de palabra, hay que definir la definición. Si nosotros queremos, si queremos tener una definición del verbo know en una sola palabra, va a significar saber. ¿Ya? Saber. Entonces, en este caso, el verbo know va a estar con esa definición en inglés, pero si ustedes la quieren decir y aprender con una sola palabra en español, significa saber. Pero creo que la mejor manera, y en mi humilde opinión, es que yo les dé la definición en inglés para que así puedan, a través de estas pequeñas definiciones simples, aprender más inglés. Dicho esto, vamos a los dos ejemplos. I know you very well. Saber, y en este caso fíjense que también conocer, de conocer a alguien. Entonces yo digo, I know you very well. Te conozco muy bien. Ya, un pronombre átono, ¿verdad? Te conozco muy bien. Que reemplaza el pronombre I, que sería yo. Ahora, si yo quiero complementarlo, voy a decir, yo te conozco muy bien. Entonces, I, yo, te, pronombre átono, que reemplaza el pronombre, en este caso personal, que sería I. Knows, conozco, te conozco. Yo te conozco a ti, you, a ti, very, muy y well, bien, muy bien. Te conozco muy bien, yo te conozco muy bien. ¿Se fijan cómo a veces el verbo va teniendo diferentes definiciones? Y uno las va adaptando de acuerdo al contexto en las que se dice. Y fíjense que abajo, all I know. All significa todo. I significa yo. Y know, saber o conocer. Y all I know es decir todo lo que sé. Todo lo que yo sé. Todo lo que sé. ¿Se fijan? Entonces, ahí ya nosotros podemos utilizarlo con las definiciones de saber y también de conocer. Más ejemplos en presente simple. Aquí dice lo siguiente. She knows a bargain when she sees one. Fíjense que en este caso nosotros vamos a fijarnos muy bien que el verbo lleva una S. Este tema yo lo he explicado muchísimas veces, pero también hay una técnica que dice de que si uno repite constantemente las palabras, es otra manera de conocer. Es otra manera de conocer a la me perdí, estaba diciendo que una de las maneras es la repetición. Eso es, la repetición constante, ¿cierto? Entonces, uno va a decir constantemente, she knows, she knows, she knows. Si yo, ya me enfoqué en lo que estaba diciendo, perdón, estaba hablando de la S, ¿cierto? Que yo constantemente digo y repito, ¿cierto? Digo y repito el tema de la tercera persona singular. El tema de una oración en presente simple y que uno tiene que seguir ciertas como reglas
que no son tanto reglas, sino que es una manera de decir. Entonces, estas reglas tienen que ver con la S. La letra S en una oración afirmativa, ya, en una oración afirmativa, en el presente simple dijimos, oración afirmativa, y cuando está en la tercera persona singular, es decir, con she, con he o con it. Cuando ocurre esto, cuando uno va a hacer una oración de este tipo, uno tiene que agregarle una S al verbo al final. En este caso el verbo know termina en una W o W. Después de esta letra viene la S. ¿Se fijan? Tiene que ser siempre así en la tercera persona singular. Oración afirmativa, tiempo presente simple. Siempre va a ser así. Y hay otras como reglas más, donde uno tiene que ir de a poco como preparándose, estudiándolas y utilizándolas dentro de una palabra. Entonces, para que uno pueda aprender algo, es a través de la repetición. Fíjense que yo a veces le había dicho que hay personas en general que nunca ven un libro, nunca nadie les enseña nada, pero todo lo aprendieron porque con las personas que se relacionaron decían las palabras una y otra vez, porque son las mismas. Si ustedes se fijan, uno cuando se levanta en las mañanas, uno dice, ya voy a abrir la puerta y voy a salir porque tengo que ir a trabajar o a estudiar. Y voy a abrir la puerta, abrir la puerta. ¿Cuántas veces decimos nosotros voy a abrir la puerta? Entonces, es tanto que ya como lo naturalizamos, lo adaptamos ya como algo normal, como que ya todo se conoce. Pero la persona que no sabe, que está un bebé, que va creciendo y que no sabe el idioma, escucha eso constantemente y observa la acción. En este caso, observa la acción de abrir la puerta y ve que la persona dice, voy a abrir la puerta. Entonces, de tanto repetir una y otra vez abrir la puerta y hacer esa acción, finalmente ese bebé va a aprender que ese sonido, abrir la puerta, significa precisamente eso, abrir la puerta. Open the door. Entonces, por eso es que una y otra vez yo les voy repitiendo el tema del presente simple ahí con la S. Ok, entonces la oración dice, she knows a burger when she sees one. Reconoce una ganga cuando la ve. ¿Se fijan? Una oferta, ¿no? Así que inmediatamente hay que aprovecharla. La segunda oración, antes que se nos acabe el tiempo. He thinks he knows all the answers. Él cree que sabe todas las respuestas. ¿Se fijan? Ahí también el tema de la S. Y finalmente dice, do you know him? ¿Lo conoces? Do you? ¿De verdad? Ese do you, ya que coloqué ahí, es porque es muy utilizado y para que lo vayan conociendo. Do you know him? Do you? es como te refuerzan el hecho de que en realidad, sí, es cierto, ¿lo conoces? ¿Lo conoces tan bien? Do you, en realidad. Entonces, ese do you es como una recomprobación de que es verdad lo que uno dice. Ok, do you know him? ¿Lo conoces a él? Fíjense que en inglés para hacer preguntas siempre debe empezarse con el verbo to, eso que ven ahí, la D con la O se pronuncia do, que sería como el signo de pregunta de comienzo, ¿no? Por eso siempre empieza primero con do. Muy bien, gracias por todo, gracias por ver los videos y estamos, avanzando de a poco, a veces un poco lento, a veces un poco rápido, pero vamos a tratar de optimizar el tiempo. Thank you very much for your attention and I hope to see you soon. So see you on my next